La primera para el señor Abascal, que me ha llamado difamador, pero para lo único que me he dirigido a él ha sido para decir que ha venido hoy a hacer lo de siempre. Nos ha soltado su mitin de 20 minutos y luego se ha ido a descansar. Es lo que hace siempre. Esto no es una difamación, esta es la realidad. Esto no es representar a la España que madruga, esto es encarnar al que no se desespereza en todo el día. Jornada laboral reducida de 20 minutos. Ya lo quisieran, los trabajadores y trabajadoras de este país. Mire, señor Feijóo, al Senado no se puede ir a hablar de política territorial porque lo tienen ustedes secuestrado, porque lo han puesto a su servicio, porque solo se puede hablar de lo que a ustedes les conviene. Y si es para atacar a Pedro Sánchez, mucho mejor. Es que a eso no les gana ni Telemadrid, de cómo lo tienen en la manipulación absoluta. Y luego viene aquí y nos lee un informe como si fuera la verdad revelada, un informe que dice: puede que las políticas que aplica algún gobierno puedan tener alguna... ¿Puede? Oiga, de posibilidades hablamos otro día, porque la certeza a día de hoy es que el mercado de la vivienda no funciona, que el mercado no está atendiendo las necesidades de la gente que necesita una vivienda digna. Y por eso la única propuesta que hay de verdad que sirva es intervenir en ese mercado. Intervenir, que es lo que hace este gobierno. Y luego se han puesto muy nerviosos cuando el presidente hablaba de lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas y venga a removerse y decirle a la presidenta que le llamara a la cuestión. Pero claro, es que no se han leído el orden del día. La cuestión hoy era hablar de los servicios públicos. Y es que los servicios públicos, con las competencias que existen en este país, en su inmensa mayoría están en manos de las comunidades autónomas. Y por supuesto que había que hablar lo que hacen ustedes, que gobiernan en 11 de ellas con los servicios públicos. Y además, porque los recortes y las privatizaciones de Moreno Monilla, de Mazón, de Mañueco, de Guardiola, de Ayuso, todos nacen de su liderazgo. Es usted el que ha decidido que la política del Partido Popular sea la de los recortes y las privatizaciones. Porque para ustedes los servicios públicos, la vivienda, solo es una oportunidad de negocio, para que algunos amiguetes hagan negocios privados con las necesidades públicas. Pero para nosotros los servicios públicos son la base sobre la que se construye un país decente, un país que procura prestaciones y atenciones iguales para todos sus ciudadanos y ciudadanas, hayan nacido en la cuna que hayan nacido y tengan los recursos que tengan. Porque la sanidad, la educación, las pensiones, el transporte, la vivienda, es lo único que garantiza que quien nace con menos no crezca condenado de por vida. Y los servicios públicos no son una declaración de intenciones, son recursos, son plantillas, turnos de guardia, son becas, son residencias, son escuelas, son ambulatorios, son centros de salud, todo lo que ustedes se han ido cargando allá donde gobiernan. Y ahí es, en lo concreto, en lo real, donde se puede medir el compromiso de unos y de otros y donde se ve con nitidez la política del Partido Popular. Y ahí es donde está nuestra diferencia ideológica, sí, en la ideología que nos diferencia a ustedes y a nosotros. Porque la suya les lleva a gobernar solo para los suyos, para los poderosos, para los pudientes. Y por eso, como decía antes, los servicios públicos les interesa únicamente como oportunidades de negocio, para que esos poderosos puedan hacer negocio con las necesidades de todo. Nuestra ideología hace de los servicios públicos el corazón del sistema democrático, porque son el instrumento primero de la libertad, porque ya hace mucho que aprendimos que nadie es libre si es esclavo de las necesidades. Y las necesidades básicas de salud, de educación, de dependencia, las pensiones, tienen que estar cubiertas sí o sí por los recursos del Estado. Y esos servicios públicos son también el instrumento de la igualdad de oportunidades en la carrera de la vida. Y nosotros gobernamos para eso, para reforzarlos, para sostenerlos, para hacerlos avanzar, públicos, universales, gratuitos, de calidad. Un socialista no aceptará nunca
que la desigualdad en la cuna en la que has nacido, por las condiciones económicas de tus padres, por el código postal que ya sabemos que marca más de lo que nos gustaría, por las zancadillas que alguno te quiera poner en la vida, no aceptaremos nunca que eso marque para fuego en la piel la desigualdad que tendrás que soportar toda tu vida. Por eso, para nosotros, los servicios públicos y la lucha por la igualdad serán siempre la bandera que nos conducirá en nuestra política. Y por eso seguiremos apoyando al presidente y al Gobierno que en medio de tanto ruido y de tanto fango sigue levantando bien alto esa bandera que es la única esperanza de los humildes. Aunque algunos sigan con su raca-raca de siempre en ese bucle de frustración y de ruido, porque su estrategia solo es ruido, pues nos permite hablar de asuntos que son de enorme importancia para la ciudadanía de este país, pero déjenme que yo también empiece mi intervención mandando el abrazo más grande para mi querido Borja Semper, con el que me han unido y me unen más cosas de las que seguramente algunos de ustedes puedan entender. Así que un abrazo enorme, querido Borja. Y ahora sí, ahora iré a Europa, porque al contrario de lo que ha dicho el señor Feijóo, cuando Europa duda, España empuja. Cuando Europa se divide, España busca el punto de encuentro. Y cuando Europa se pregunta cuál es el lado correcto de la historia, España responde con claridad. Miren, han sido 3 los asuntos que han marcado la última agenda europea: Gaza, el cambio climático y la vivienda. Sobre Gaza hemos hablado mucho y las posiciones están claras. Lo que está ocurriendo en Gaza es un test moral para nuestra generación y no hay neutralidad posible. Por eso España defendió en el seno de la Unión un alto el fuego permanente, porque las treguas que se rompen solo son pausas entre las tragedias, no son soluciones. Defendió la entrada sin obstáculos de la ayuda humanitaria, defendió la reconstrucción con instituciones palestinas, no con cheques que se evaporan, y defendió la solución de los 2 estados viviendo en paz y en seguridad. No 2 discursos, no 2 eslogans, 2 estados reales, reconocidos y viables. ¿Y qué ofreció el Partido Popular? Silencio. Silencio para no molestar a su socio, para no enfadar a Vox. Y es decepcionante saber que cuando Europa debate sobre la paz, ustedes miran las encuestas, incapaces de entender que la política exterior no se hace mirando Twitter, sino con valores y con principios como los que sostuvo Pedro Sánchez y el Gobierno de España: derechos humanos, derecho internacional, soluciones de paz. Ustedes todavía no han descubierto cuál es el lado correcto de la historia. Se habló también de cambio climático, que ya no es un debate, es una evidencia que se mide en daños y en pérdidas. La Dana, que asoló Valencia, los incendios que arrasaron miles de hectáreas este verano, las inundaciones, las sequías, las olas de calor cada vez más frecuentes, no son fenómenos aislados, son la factura que pagamos por décadas de emisiones. Y Europa lo sabe. Y por eso la transición ecológica no es un capricho, es la política industrial, la política energética y es la seguridad nacional de nuestro tiempo. Y claramente España lidera en Europa. Es líder en despliegue de energías renovables, porque ustedes hablan mucho de las nucleares, pero no dicen que por cada una que se abre se cierran 3. Es líder España en la reducción de emisiones con crecimiento económico, líder en transición justa acompañando a los sectores afectados, líder en diplomacia climática, defendiendo que Europa hable alto en las COP y cumpla lo que promete. Mientras que otros países reculan de la mano de la ultraderecha, España empuja. ¿Y qué hace el PP? El PP pues habla de incendios, pero recorta las brigadas forestales. Habla de sequías, pero niega los planes hidrológicos basados en criterios científicos. Habla de transición justa, pero vota en contra de los fondos que la hacen posible. Pero es que además van más allá. Y cuando Vox aprieta, ustedes retroceden. El PP, que un día quiso parecerse a Merkel, es hoy clavadito a Orbán. Eso es lo que ha conseguido usted, señor Feijóo. Y ha pasado de ser un partido de gobierno europeo para convertirse en una sucursal de la ultraderecha continental. Señor Feijóo, usted siga de la mano de sus nuevos más mejores amigos,
de Orbán, de Le Pen, de la ultraderecha polaca, muy europeístas todos ellos, que nosotros seguiremos asumiendo la responsabilidad de liderar, de enfrentarnos al cambio climático, porque nos va la vida en ello. Y sí, por primera vez en la historia de la Unión Europea, como decía el presidente, se ha hablado de vivienda. Y la Unión Europea ha entendido que el sacrosanto mercado no funciona porque no regula. Su sacrosanto mercado expulsa a los jóvenes de los centros urbanos, a los trabajadores de donde se genera el empleo, a las familias de donde tienen sus recuerdos, expulsa a los proyectos de vida ya hechos y a los por hacer. Y España propuso frenar la compra especulativa, dotar de herramientas a las zonas tensionadas y movilizar financiación europea para construir vivienda asequible. Y Europa escuchó, atendió y actuará en esos parámetros. ¿Y el Partido Popular? Lo de siempre. Una cosa aquí y otra allí. Porque en España ustedes han votado en contra de la ley de vivienda, en contra de limitar los alquileres abusivos, en contra de movilizar vivienda vacía, en contra de reforzar el parque público, porque para ustedes la vivienda es un activo financiero y no un derecho. Y este es el resumen real de lo que defendimos unos y otros en Europa. Y esa es la gran diferencia. Pero bueno, esta comparecencia también es para hablar del estado de los servicios públicos. Pero claro, en lugar de hablar de esto, el señor Feijóo ha vuelto a ejercer de vocero del apocalipsis. Y primero nos ha hecho un anuncio contundente. No cuenten conmigo ni para esto ni para nada. Y le han aplaudido a rabiar en su bancada. Pues menuda novedad. Si llevamos años no contando con ustedes para nada, en absoluto. Para nada. Nadie cuenta con ustedes para nada, ni los pensionistas, ni los trabajadores, ni los estudiantes. Nadie, si ustedes se han borrado desde hace mucho tiempo de cualquier solución a cualquier problema. Y luego ya han venido los anuncios del apocalipsis varios. Todo fatal, nos hundimos, pobreza, exclusión. Y es cierto que queda mucho por hacer. Pero sí, es cierto. ¿Y ustedes y los suyos qué han hecho para mejorar la situación de esa pobre gente? Porque, vamos a ver, ustedes favorecieron que esos que no tienen recursos y van a los bancos de alimentos tuvieran un ingreso mínimo vital para poder tener un recurso. No, votaron en contra. Mejoraron las pensiones de nuestros mayores para que tuvieran una vejez digna. Ah, no, votaron en contra. ¿Quisieron subir los salarios de los trabajadores? No, estuvieron en contra. ¿Y qué han hecho en la vivienda, en la dependencia, en sanidad, en educación, cuyas competencias están en su inmensa mayoría en manos de las comunidades autónomas que ustedes gobiernan? ¿Las han reforzado? No, las han recortado. Y encima van y nos amenazan con hacer a Abascal, su vicepresidente, ministro de Vivienda. Pero es que, no. No, pero una idea, mejor le hacen ministro de Trabajo y le seguimos todos el ejemplo. Viene 20 minutos a trabajar y luego a descansar. Eso sí que es reducir la jornada laboral. Claro. Pero mira, es que, señor Feijóo, usted es un apocalíptico fariseo. Y si hay una cara de cemento aquí en este Congreso, es la suya. La suya. Pero claro, es que esta es la seña de identidad del Partido Popular. La mentira, el bulo, la hipérbole, la descalificación, el insulto, las acusaciones sin pruebas, el ensucia que algo queda. Esta es su forma permanente de estar en política. Y es que no repara en gastos para llevarla a la práctica, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Y es que el problema, señor Feijóo, es que usted tiene dos obsesiones que le llevan por mal camino. Una es Pedro Sánchez. No soporta que él sea el presidente del gobierno y usted no. Y la otra es que los que antes estaban en casa, esa extrema derecha tan a gustito dentro del PP, pues ahora se le han independizado, se le han emancipado. Y encima disputan con usted la hegemonía de la derecha. Pero es que estas dos obsesiones han sido las que han definido y definen toda su estrategia y toda su política, toda. Y no nos cuente cuentos.
Ha venido aquí con una promesa solemne. Dice, yo garantizo la autonomía de mis decisiones, pero si ha sido incapaz nunca de mantener una sola posición propia, si se las dicta Vox, se las dicta Ayuso, se las dicta las cabeceras de muchos medios de comunicación, se las dicta ese poder oscuro económico que nunca da la cara ante la ciudadanía. Y usted obedece. Es usted el mayor dependiente político de la historia de este país. ¿Qué autonomía para tomar ninguna decisión? Ni una ha tomado. Claro, y para disimular esa dependencia se pone al frente del todo contra Sánchez. Lo que haga falta. Claro, tanto que su objetivo no es ganarle las elecciones, no, es destruirle. Destruirle porque es incapaz de ganarle. Destruirle porque es incapaz de rebatir ni una sola de las medidas, de las políticas que este gobierno pone en marcha. Es incapaz de presentar ni una sola alternativa. Es incapaz, punto. Y por eso usted no habla. Por eso usted no habla de economía. Habló una vez y dijo que este país iba a la quiebra. Y resulta que la realidad es que la economía española es la que más crece de Europa y es la referencia del mundo. Habló una vez de empleo. Y dijo que subir los salarios iba a destruir millones de puestos de trabajo. Y claro, y la realidad es que estamos con más gente que nunca en la historia trabajando en este país. No puede hablar de pensiones, porque la realidad es que a pesar de que repita una y otra vez la mentira, la realidad es que una y otra vez lo que han hecho ha sido votar en contra de la revalorización de las pensiones. Y hoy que había que hablar de los servicios públicos, porque esta comparecencia era para ello, pues tampoco pueden hablar de los servicios públicos porque los ejemplos más sangrantes, los que nos han asaltado con toda su cruda realidad y nos han mostrado la cara más amarga de su nefasta gestión, son para darles mucha vergüenza. Porque claro, servicios públicos son los servicios de emergencias de Valencia, que ustedes dejaron en mano de una consejera que decían, se jactaba de no tener ni idea de nada de esto, y de un experto en festejos taurinos, que bajo el mando del indigno presidente Mazón, que disfrutaba como nadie en el Ventorrio, multiplicaron la tragedia de la Dana. Servicios públicos son los bomberos y los agentes forestales que se han dejado la piel combatiendo los incendios este verano, pero que han tenido que salir a denunciarles porque ustedes han privatizado este servicio en Castilla y León, porque los despiden cuando llega el otoño y el invierno, porque dicen que son un derroche y porque niegan el cambio climático, que es lo que está detrás de la mayor agresividad del pueblo. Han salido a protestar porque su mala gestión ha multiplicado la catástrofe. Servicios públicos debieran de ser las residencias de mayores que ustedes privatizan y en las que abandonan hasta la muerte a los mayores cuando vienen mal dadas. Y esta es la expresión más dura de lo que significa su mala gestión. Servicio público es el sistema de salud que ustedes recortan y privatizan con la sonrisa amable de Moreno Bonilla. Qué majo es, ¿verdad? Hasta que un día llega la noticia de que hay miles y miles de mujeres abandonadas en Andalucía por el cribado del cáncer de mama, y entonces se les congela la sonrisa y aparece la cruda realidad, que es la misma en todos los casos. Los servicios públicos salvan vidas y los recortes, como ustedes hacen, matan. Esa es la realidad. Y la cuestión es, y se lo preguntaremos una y otra vez, ¿qué han hecho, señorías del PP? Porque se lo recordaba el presidente del gobierno. El gobierno de España ha distribuido entre las comunidades autónomas 300.000 millones de euros más. 300.000 millones. ¿Qué han hecho con ellos? El señor Tellados que no cambia, ¿eh? No cambia. La mala educación le va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Y el concurso de gestos, se lo dije una vez, es en otra sala, no en esta. 300.000 millones, ¿qué han hecho con ellos? Cuénteselo a los ciudadanos y ciudadanas, porque claro, si recortan y privatizan la sanidad, si abandonan las residencias a su suerte, si despiden a bomberos y agentes forestales, si las universidades públicas tienen que pedir préstamos porque están abandonadas, ¿qué han hecho con 300.000 millones?
Es una pregunta retórica, claro, porque han hecho lo de siempre, abandonar a la gente y regar los negocios privados, abandonar a las personas que solo tienen a lo público para poder tener una vida digna, porque la inmensa mayoría de este país solo podrá acceder a la educación si existe una escuela pública. La inmensa mayoría solo podrá tratar su enfermedad si tiene un centro público de salud al que acudir. Señor Tellado, por Señor favor, Tellado. silencio. Luego sube aquí, en vez de Feijóo, que parece que sabe más, para hacer la réplica. O si no, señor Feijóo, mándele callar, que ya está bien. Bueno. Señor Tellado, le llamo al orden por primera vez. La inmensa mayoría de este país solo podrá tener una vida digna si existe lo público y los servicios públicos. Que es que, por mucho que gritemos otra cosa, solo lo público salva al pueblo. Porque lo público es la conquista, el patrimonio, la herencia y la salvaguarda del pueblo. Y sí, lo que más le joroba es que lo público se paga con impuestos. Y nuestra fórmula mágica es muy fácil: hacer que la economía crezca, que el crecimiento económico se redistribuya con una fiscalidad progresiva entre la gente y ayudar a los más vulnerables. La suya, la contraria. Ustedes han engañado mucho tiempo a la gente diciendo que eran los mejores gestores de la economía y han sido un auténtico desastre. Nunca la economía española ha crecido como con este gobierno progresista. Nunca con la derecha en este país la economía había crecido así. Luego cogen los impuestos, se los perdonan a los ricos, consecuencia, recortan los servicios públicos. En resumen, señor Feijóo, usted no puede hablar de nada de lo que de verdad importa a la sociedad española. Es más, yo le aconsejaría que no hablara de nada, porque las pocas veces que lo hace, pues ha hecho un poco el ridículo. No como, sí, es que le pasó cuando después de los incendios del verano su propuesta estrella no fue reforzar los servicios de extinción de incendios, no, fue hacer un registro nacional de pirómanos. Claro, le pasa cada vez que para competir con Vox hace un acto de inmigración y respira xenofobia por los cuatro costados. Le pasa cuando se reúne con los autónomos que todavía tienen la mandíbula desencajada cuando le oyeron, y les dijo que no van a pagar el IVA a los que no lo pagan. Y les dijo además, ¿por qué? Que se les permita ser autónomos y trabajar por cuenta ajena. Ya supongo que le han explicado que esto se llama pluriactividad y que existe desde hace mucho tiempo. Claro, pero es que las dos últimas son las mejores. Las dos últimas son las mejores. Va y nos dice que el PP va a presentar una proposición de ley para garantizar el alza de las pensiones. Pero si este gobierno ya hizo una ley y ustedes votaron en contra. Votaron en contra. Y para rematar... Y para rematar va y nos dice que eso de que un gobernante aumente la deuda pública y si la deja el siguiente, debiera estar tipificado. Bueno, pues usted tendría que estar en la cárcel, porque aumentó la deuda pública de Galicia el 40%. Más del 40%. Así que, hombre, tápese un poco, que se le notan las vergüenzas, ¿no? Bueno, en resumen, no puede hablar ni de economía, ni de empleo, ni de servicios públicos, no puede proponer nada porque demuestra ignorancia y no puede enseñarnos nada. Porque ¿qué nos va a enseñar? ¿A Mazón con la Dana? ¿A Mañueco con los incendios? ¿A Ayuso con las residencias? ¿A Moreno Bonilla con el cribado de cáncer? No pueden enseñarnos nada que no dé vergüenza. Y si no puede enseñar nada de esto y no puede hacer nada de esto, señor Feijóo, la pregunta sería, ¿ya qué dedica el tiempo libre? Pero es que ya lo sabemos, a lo de siempre. Es otra pregunta retórica, Pues a hablar de Begoña, del hermano del presidente, del fiscal general. Claro, para... No, espera, ¡ay, qué chulitos se ponen! ¡Dejadme acabar! Silencio.
dejadme acabar, porque eso... Señores y señoras diputados, lo que hacen es con una especie de bajeza moral, queriendo ser el policía, el fiscal acusador, el juez que ya ha dictado condena, bueno, atacar en lo personal al presidente del gobierno. Pero ya sé que no sabe hacer otra cosa, pero debiera ser más prudente, porque, parafraseándole, ¿qué le parecería que nosotros dijéramos que usted fue beneficiario a título lucrativo del narcotráfico cuando se daba paseos en el yate con Marcial Dorado? Claro, ¿qué le parecería? ¿Qué le parecería que levantáramos sospechas? ¿Qué le parecería que levantáramos sospechas de que usted financió sus campañas con ese dinero? O que habláramos también de su familia, de su mujer, de su hermana, de los accesos privados a la playa desde su chalet. Claro, mire, abandonen la frustración y su obsesión con Pedro Sánchez, porque les irá mucho mejor o no. Les irá mucho mejor o no, porque también su otra obsesión les está haciendo cometer muchas locuras, ¿no? Desde su primera decisión, la primera decisión que adoptó fue la de avalar los pactos de su partido con la extrema derecha e introducir a Vox en los gobiernos. Y la última ha sido elegir como candidato en la Comunidad Valenciana a una persona cuyo único mérito reconocible es ser el favorito de la extrema derecha. Nada más. Y lo de Valencia es el paradigma de todo su legado. Miren, la semana pasada pasaron por aquí las víctimas de la Dana y vinieron aquí porque ustedes les habían impedido comparecer y dar su testimonio en las Cortes Valencianas, lo que ya en sí mismo es una auténtica vergüenza. Pero aquí vimos su desgarro, su sufrimiento, su dolor y también su rabia, todo consecuencia lógica de lo que han sufrido y lo que han padecido en la catástrofe. Y nosotros esperamos que por lo menos se llevaran la cercanía, el apoyo y el compromiso de, como digo, por lo menos los representantes de un poco más de la mitad de esta Cámara, un poco más de la mitad, porque también vimos la catadura moral del Partido Popular y de Vox, que fueron incapaces de sentir empatía y de aplaudir a los representantes de las víctimas, tanto que una de ellas se lo tuvo casi que rogar, que mendigar. Pero esa imagen que, como a ustedes les encanta decir todo el rato, les perseguirá toda la vida, porque es la imagen que arroja el Partido Popular y Vox sin caretas. Ustedes son así. Para ustedes las víctimas solo son víctimas si les sirven para sus propósitos. Y usted, señor Feijóo, es el responsable de que un personaje tan indigno como Mazón haya estado un año más al frente de un gobierno para escarnio de esas víctimas. Y como siempre va usted un paso más allá, ahora lo ha puesto todo en manos de Vox. Sí, ustedes que piden permanentemente aquí elecciones para intentar acabar con un presidente legítimo, se niegan a convocarlas para pasar la página de un presidente absolutamente indigno como el presidente Mazón. Y eso no tiene explicación posible. Los valencianos y valencianas no se merecen esto. Bueno, pero esa es su alianza con la ultraderecha. Una ultraderecha que, siento decirlo, representa hoy mejor que nadie a Alberto Núñez Feijóo. Con su machismo, como demostró el otro día en Melilla, con su xenofobia, como lleva demostrándonos meses con sus propuestas sobre inmigración, con su negacionismo climático como votó en Europa y con su forma de entender la política y al adversario político como el enemigo a abatir. Hombre, yo les diría que el señor Feijóo está hundiendo al PP, y ustedes lo saben, pero no hacen nada para cambiarlo. Pero bueno, con su pan se lo coman. Y mientras ustedes son la puerta de entrada de la ultraderecha, nosotros les señalaremos siempre la puerta de salida.